El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Sean cada uno de ustedes, estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. También le damos la bienvenida a cada uno de nuestros amigos televidentes, a nuestros amigos radioescuchas que están con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Este mes estamos viendo lo que es la bendición del servicio a nuestro Dios. La bendición del servicio a nuestro Dios. Y hoy continuaremos bajo el título Me gastaré en el servicio a Dios y su obra. Me gastaré en el servicio a Dios y a su obra. Amén. Palabras de una persona que experimentó lo que fue el servicio a Dios. Y déjeme decirle, estimado hermano, que servir a Dios es una de las mayores bendiciones que usted y yo podemos tener como hijos de Dios. Servir a Dios es una de las mayores bendiciones que podemos tener como hijos suyos. Nuestro servicio a Él debe ser de manera espontánea. Cuando usted y yo servimos a Dios, lo debemos de hacer de manera espontánea. Debemos de hacerlo con gozo,
con gratitud y con amor, sabiendo que lo que cada uno de nosotros podríamos hacer por Jesús, en realidad es poco en comparación a todo lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Nosotros es poco lo que podemos servir a Dios o lo que le podríamos dar en comparación con todo lo que recibimos de nuestro Dios cada día. Y la Biblia nos habla al respecto. Nos habla de un hombre que se gastó en el servicio a Dios, que sirvió a Dios de una manera como muy pocos lo han hecho, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el hombre que llegó a decir: me gastaré en el servicio a Dios. Y déjeme decirle que para él no fue fácil, hermanos, el servir a Dios. Él, según la historia bíblica, nos menciona de que fue un hombre que cuando él empezó a servir a Dios, él fue enfrentando muchas dificultades, muchas adversidades. Fue un proceso bien difícil para él el servir a Dios. Él, cuando empezó a servir, empezó a sentir oposición de los fariseos en aquel tiempo y empezó a servir a Dios, y tuvo mucha confrontación, mucha resistencia. Sin embargo, algo glorioso que podemos ver del servicio de Pablo a Dios en aquel tiempo, que a pesar de todas las vicisitudes que este apóstol enfrentó, él nunca perdió el gozo de servir a Dios. Toda su vida, desde que comienza y Dios lo llama en aquel camino a Damasco hasta que él termine en aquella cárcel allá en Roma, toda su vida él pudo experimentar el gozo de servir a Dios. Miren qué hermoso. Y es que déjenme decirles que realmente es un placer servir a Dios. Miren lo que este hombre llegó a decir respecto al servicio, a pesar de toda la oposición que tuvo que enfrentar. Lo invito a que me acompañe en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 15. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, en el verso 15. ¿Qué convicción tenía este hombre para llegar a decir eso? ¿Cómo había experimentado él el gozo de servir a Dios? ¿Lo tenemos? Aparece en nuestras pantallas, leo para ustedes. Y yo, con el mayor placer, hablando el apóstol, dice: gastaré lo mío. Y aún dice: yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, dice, ¿qué dice ahí? Sea amado menos. Miren qué hermoso. Cómo este hombre llegó a experimentar el servicio a Dios y a llegar a decir eso. ¿Cuántos podríamos decir en esta mañana, o usted que nos mira ahí por televisión, podría decir: yo también me voy a gastar en el servicio a Dios? Pero es que este hombre tenía una convicción en Dios y había experimentado un gozo del servir a Dios. Este hombre entendió el honor que conlleva servir a Dios. Mire, servir a Dios, hermano, es un privilegio y una bendición. Nunca es una carga. ¿Me escuchó? Nunca, hermano, es una carga. Servir a Dios es una bendición y un privilegio. Es un honor, amado hermano, que Dios lo haya escogido a usted y me haya escogido a mí para poder servirle en su reino. Es un placer poder trabajar para Dios. ¿Cuántos de repente en esta tierra nos sentiríamos orgullosos y de repente nos dicen: mire, de ahora en adelante usted va a poder servir en un castillo? Va a estar ahí a la par de una reina o de un rey, de las monarquías que actualmente existen. De repente nos podríamos sentir: voy a tener un trabajo único. Pues déjeme decirle que usted no le sirve a un rey terrenal. Usted y yo tenemos el placer y el privilegio de servirle a Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Y Él es bueno. Él es bueno, amado hermano. Es un placer servir a nuestro Dios. Cualquier trabajo que usted y yo hagamos para el Señor es para Él. En el Señor no hay trabajo grande ni trabajo pequeño. Simplemente todos son servicios y todos debemos de hacerlos con el corazón. Mire lo que nos aconseja el Señor en su palabra en Deuteronomio capítulo 10 en el verso 12. Ahí está el modelo y el deseo de Dios en cuanto al servicio. En el libro de Deuteronomio capítulo 10 en el verso 12. ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto al servicio? Lo menciona la palabra y nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si pudiéramos cambiar el nombre y en vez de decir Israel y poner nuestro nombre, podríamos decir: ahora pues Víctor, ahora pues María, ahora pues José. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no, ¿qué dice ahí?
que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo dice ahí? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Miren, ¿cómo se debe servir a Dios entonces, amado hermano? Con todo nuestro corazón. ¿Qué pide Jehová de cada uno de nosotros? Que lo sirvamos a Él y que lo hagamos de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente a veces hay servicios que se pueden hacer y no se hacen con todo el corazón. Pero el deseo de Dios, amado hermano, es que usted y yo podamos servir a Dios y que lo hagamos con todo nuestro mayor esmero, con todo nuestro corazón, sabiendo que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Convencidos de esto, hermano, como punto número 1, nuestro servicio a Dios debe ser entonces de manera incondicional. Diga conmigo, incondicional. Incondicional significa, amado hermano, que no debe ser condicionado. No debe de ser a medias. Debe ser completo para Dios. Debe ser enteramente satisfecho el servicio que le damos a Dios. Mire lo que nos dice el mismo apóstol que estábamos hablando al inicio en primera carta de Corintios, capítulo 10, en el verso 33. En primera carta de los Corintios, capítulo 10, en el verso 33, hablando Pablo respecto al servicio. Y nos dice ahí, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Miren lo que está diciendo el apóstol. Dice, yo en todas las cosas trato de agradar a los demás, no procurando, ¿qué dice ahí? Mi propio beneficio. Dice el apóstol, no procuro yo servirme a mí mismo, sino dice, termina diciendo ahí el apóstol, el de muchos, para que sean salvos. Él no buscaba su propio beneficio, sino el de los demás y el de Dios. Así debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Buscar el beneficio de los demás. Cuando hablamos de servir a Dios, hablamos en dos vías. En la primera, que es el servicio que le podemos dar a Dios, y en la segunda, en el servicio que le podemos dar a nuestro prójimo, en el servicio que le damos a los demás. Viendo en la vía del servicio que le debemos de dar a Dios, debe ser incondicional y debe de ser de darle lo mejor a Dios. Incondicional también, hermanos, significa que le vamos a dar la excelencia a Dios. Cuando es completo un servicio, es excelente para Dios. Dios se merece la excelencia de cada uno de nosotros. Amén. Le voy a invitar a que me acompañe en San Marcos, capítulo 14, en los versos del 3 al 5. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, en los versos del 3 al 5, miramos una historia de una humilde mujer que quiso agradar a Dios. Una historia de una mujer que le dio lo mejor a Dios en aquel tiempo. San Marcos, capítulo 14, en los versos del 3 al 5. Amén. Dice la Escritura, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Cómo era este perfume? De mucho precio, era caro, costoso. Dice que esta mujer, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Miren, esta mujer entró a la casa de Simón donde estaba el maestro, sin pensarlo mucho, dice que tomó el perfume que llevaba en sus manos y lo quebró encima de la cabeza de Jesús. Derramó el aceite, la esencia que ella llevaba en la cabeza de Jesús. ¿Sabe? Esta mujer sirvió a Jesús y la historia bíblica me menciona, termina el texto ahí que dice que se va a contar de lo que esta mujer hizo, dice, por todas las generaciones, por todas las historias. ¿Sabe cuál es? Es que esta mujer le dio lo mejor a Jesús. Déjeme decirle que 300 denarios, hermanos, era el valor de ese perfume. Y 300 denarios era aproximadamente un año de salario de un trabajador promedio en Israel.
Era bastante dinero en aquel tiempo, era muy costoso el perfume. Por eso dijeron los apóstoles, qué desperdicio, dijeron, ¿por qué se derramó? Pero a esta mujer no le importó el valor del perfume. Ella sabía que se lo daba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ella estaba dispuesta a dar lo mejor a Dios. Ella estaba dispuesta a quebrárselo delante de la presencia de Dios. La pregunta en esta mañana, a los que nos acompañan aquí y los que nos miran por televisión, ¿estaremos nosotros dispuestos a darle lo mejor al Señor? ¿Seremos como esta mujer que derramó de repente todo el sustento que ella tenía? O no sé cuánto tiempo esta mujer ahorró para poder comprar ese perfume, amado hermano. Pero esta mujer no lo escatimó. No se puso a pensar, es que esto es muy caro. Mejor lo voy a vender y le voy a comprar otro más económico y se lo voy a dar. No, miren, esta mujer le dio lo mejor que ella tenía al maestro. Pues de igual manera, cuando hablamos de servicio a Dios, significa darle lo mejor a Jesús, porque Él se lo merece. Él merece. Después dice ahí la historia bíblica de que los demás discípulos le decían, mejor se hubiera vendido y dado a los pobres. Viene Jesús y les dice, no, les dice, los pobres siempre estarán con ustedes, les dice. Pero esta mujer, el acto que ella ha hecho, dice, ha ungido mi cabeza para mi sepultura. Y de ella se va a contar, dice, por todas las generaciones, por lo que ella ha hecho. Miren qué hermoso. De repente cuando usted y yo servimos a Dios, qué bonito fuera que se mirara aquel esmero y aquellas ganas de servir a Dios y se pudiera decir, lo que usted ha hecho se va a contar siempre de lo que usted hizo. Así como hoy estamos hablando de esta mujer. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabe? Así como esta mujer, Dios también nos dio lo mejor que Él tenía y fue a su Hijo Jesús. Jesús murió en aquella cruz por cada uno de nosotros, porque su Padre se lo mandó. El Padre permitió que el Hijo muriera. El Padre también nos dio lo mejor que Él tenía, que fue a su Hijo Jesús. Si nos ponemos a pensar, de repente, Dios Padre pudo haber mandado a un ángel para que muriera por cada uno de nosotros. O pudo haber Él buscado una alternativa para buscar la salvación de la humanidad. Pero Dios Padre no fue así. Él pensó y dijo, le voy a dar lo mejor de mí. Y fue y envió a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Amado hermano, y si Dios Padre nos dio lo mejor a cada uno de nosotros, ahora lo que corresponde es que usted y que yo le pudiéramos dar lo mejor de nuestras vidas a Él. Amén. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio, ¿qué pide Dios de ti? Que lo ames y lo sirvas con todo el corazón. Amén. Con todo el corazón y con toda tu alma. Y es que, hermanos, no debemos de medir recursos o esfuerzos para servir a nuestro Dios. Le invito a que me acompañe en otro ejemplo bíblico. En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, en los versos del 21 al 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, en los versos 21 al 24. Nos habla una hermosa historia, ¿verdad?, de rey David. Y dice en el capítulo 21, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Diciéndole a David. Y David le responde, para comprar de ti la era es un pedazo de tierra, una parcela de tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, le dice, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, le dice. He aquí los bueyes para el holocausto, los tríos y los yugos de los bueyes para la leña, le dice. Todo esto, oh rey, le dice, yo te lo doy, le dice. Y luego le dijo a Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Viene el rey y miremos la respuesta en el 24 y le dice el rey, no, le dice, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Qué le parece? Mire, David le dice, no me regales, le dice. Yo no le voy a dar a Dios, le dice, nada que no me cueste. Y te lo voy a pagar. Y le pagó los 50 siclos de plata. David no estaba dispuesto a darle algo que a él no le costara. Qué hermoso ejemplo de servicio, amado hermano. ¿Sabe? No le podemos dar algo a Dios que no nos cueste. No podemos nosotros servirle a Dios sin pagar un precio. Hay que pagar un precio y David estaba consciente de eso. ¿Sabe por qué David no todos se lo daban? Era él un rey.
Se acerca donde este humilde hombre y el hombre le dice, no, mi rey, tome lo que usted quiera. Ahí están los bueyes, está la madera, haga el altar, le dice. Fácil de repente hubiera sido para el rey David decir, bueno, Dios proveyó, hagámoslo. Pero David, consciente de que él quería agradar a Dios, le dice, no me lo regales, yo te lo voy a comprar. ¿Sabes? David quería agradar a Dios y por eso compró la propiedad. Por eso compró la era para poder ofrecer el holocausto. ¿Tendríamos nosotros esa actitud que tuvo David, amado hermano? ¿Podríamos nosotros decir, Señor, no te daré nada que no me cueste? Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Señor, te voy a ofrecer lo mejor de mí, aunque eso de repente conlleve, Señor, que tenga que esforzarme un poco más. Pero David estaba dispuesto, amado hermano, a esforzarse más con tal de agradar a Dios. Amén. Qué hermoso ejemplo, ¿verdad?, de servicio a Dios. Entonces no debemos de medir recursos o esfuerzos para servir a nuestro Dios. También, amado hermano, se debe de servir a Dios con las motivaciones correctas. Las motivaciones correctas. Una de ellas es darle la gloria a Dios siempre. Cada vez que usted y yo podamos servir a Dios, lo debemos de hacer con la motivación correcta. Y una de ellas es darle a Dios la gloria que le corresponde. Darle a Dios siempre lo mejor. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 11 en el verso 36. Le invito a que me acompañe y que lo podamos leer. Romanos 11, 36. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Le invito a que me acompañe a la cuenta de 2, lo leemos. 1, 2. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice por Él y para Él. Por Él nosotros servimos, porque Él nos escogió, amados hermanos. Y ese es el segundo punto de la motivación correcta. Si Él nos escogió a cada uno de nosotros, como dice Pedro, primera carta de Pedro 1:18, dice que Él nos salvó, dice, y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Por eso, amado hermano, una motivación correcta en nosotros sería entonces la de darle gratitud y amor. Gratitud y amor. Pero antes le invito a que me acompañe en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera carta de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amado hermano, usted y yo fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Servirle a Dios por amor y por gratitud, por las cosas que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Debe de haber en cada uno de nosotros una profunda gratitud de servirle a Él. Señor, tú me rescataste con un propósito. Tú me escogiste de ahí donde yo estaba para que yo te sirviera. ¿Sabe? David, el ejemplo que leíamos anteriormente, él fue también escogido por Dios cuando era un pastor de ovejas. Dios lo rescató de ahí, lo sacó de la casa de su padre y lo lleva al frente del pueblo de Israel y lo pone por rey de una nación. Y entonces por eso David experimenta aquella tremenda gratitud y le dice, Señor, no daré nada que no te cueste. De la misma manera nosotros, amados hermanos, fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Por eso debemos de decirle, Señor, también estoy dispuesto a servirte. Mire lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 24. Primer libro de Samuel, capítulo 12, en el verso 24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad, con todo vuestro corazón, dice. Pues considerad, que dice ahí, cuán grandes ha hecho con nosotros. ¿Con cuántos ha hecho Dios grandes cosas? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Servirle de verdad, con todo, ¿qué dice ahí? Nuestro corazón, porque Él ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Servir a Dios, amado hermano, también muchas veces requiere un sacrificio personal. Muchas veces no es fácil servir a Dios. Hay que pagar un precio, como lo decía, el apóstol Pablo lo pagó. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 8. Hablando el mismo apóstol respecto al servicio. La carta a Filipenses capítulo 3, verso 8.
lo menciona y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿como qué dice ahí? Como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, este hombre había pagado el precio por servir a Dios. Muchas veces a nosotros también nos va a tocar pagar el precio y se nos va a pedir que recorramos la mía extra en el servicio a Dios. Pero déjenme decirle que vale la pena hacerlo. Usted que me mira, usted que me escucha, ustedes que estamos aquí, déjenme decirle, vale la pena hacerlo para Dios. Porque Dios es bueno, Dios paga bien, Dios recompensa a aquellos que se esfuerzan en Él, a aquellos que le sirven de corazón. Dios multiplica, dice la palabra, las fuerzas del que no tiene ninguna. Muchas veces a nosotros nos han llamado a las 11 de la noche. Fíjese que hay un velorio y hay que asistir. De repente uno está cómodo en su cama, ¿verdad? Está en su casita ahí tranquilo. ¿Y sabe qué? Ahí es donde uno se levanta y dice, Señor, para ti lo hago. Se alista y vamos. Y de repente le toca hacer el servicio. Tiene que estar preparado. Entonces, amado hermano, pero al final uno experimenta que la misericordia de Dios es grande, es poderosa y lo abarca uno cuando tiene una actitud de servir a Dios de todo corazón. Amén. Recordemos que lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es mucho en comparación a lo que nosotros podemos hacer por Él. Mire, también debemos de servirle a Dios con alegría de corazón. Salmos capítulo 100 en el verso 2 nos lo menciona. Salmos capítulo 100 en el verso 2 nos dice, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. No debemos de servir a Dios con tristeza ni por obligación, sino con regocijo. Se nos dice, hermano, ayúdenos con esta actividad o ayúdenos con esta labor. De repente, ¿cuál sería nuestra actitud? Sí, hermano, con gusto, con alegría de corazón, sabiendo que lo hacemos para Dios, sabiendo que no es para el hombre. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 3 en el verso 23 y 24. Le invito a que me acompañe. Colosenses capítulo 3 en el verso 23 y verso 24. Hablando nuevamente el apóstol Pablo. Nos dice, y todo lo que hagáis, dice ahí, hacerlo ¿cómo? De corazón. ¿Cómo para quién? Para el Señor y no para los hombres. El 24 dice, sabiendo la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. ¿De dónde vendrá nuestra recompensa, amado hermano? De Cristo. Dice que debemos de hacer las cosas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esa debe ser nuestra actitud. Pero de repente nosotros a veces podríamos pensar, ay, pero es que, ¿por qué me dice a mí? ¿Por qué no pone a mi hermano? ¿Por qué no le dijo al hermano? Él lo haría mejor. Ella lo haría mejor. ¿Sabe? Si le dijeron a usted es porque Dios lo escogió. Es porque Dios le dio la bendición de que le pudiera servir a Él. Es porque Dios me dio la bendición a mí de poderle servir a Él. Debemos de ver entonces como un privilegio el poder servir a Dios. Mire el apóstol diciendo ahí, dice, y todo lo que hagáis, háganlo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres. Porque dice, ¿de dónde viene la recompensa? Del Señor. De repente el pastor o los líderes no nos van a poder pagar, o uno no le puede pagar a aquella persona la labor que hace, pero déjeme decirle que Dios sí le va a poder pagar, porque de Él viene nuestra recompensa, amén. Él retribuye y Él es bueno. Miren, Jesús mismo nos da el ejemplo de cómo servir a Dios. Jesús mismo nos enseña de cómo se debe servir a Dios y se debe servir a los demás. Le invito a que me acompañe en San Juan capítulo 13, en los versos del 3 al 5. Jesús mismo nos da el ejemplo del servicio a Dios. San Juan capítulo 13 en los versos del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos a la cuenta de 2. 1, 2. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Miren qué hermoso ejemplo de servicio, qué hermoso ejemplo de humildad. Cómo el Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él vino, dice, dejó de comer, agarró una pailita, podríamos decir en buen hondureño, tomó agua, tomó una toalla, se la puso en la cintura y le dijo a los discípulos: muéstrenme sus pies que se los voy a lavar. Y empezó Él a lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben? Es hermoso ver cómo Jesús nos enseña respecto al servicio, amado hermano. Es humildad, es entrega, es una forma hermosa, un máximo ejemplo de lo que es el servicio a Dios. Y de repente, amado hermano, alguien podría decir: ay, hermano, pero es que mire, no es fácil servir, yo soy una persona importante. ¿Qué más importante que Jesús? Él era Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él lo menciona en su palabra más adelante, dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, dice, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es humillación, eso es entrega, eso es servicio. Debemos de tomar como ejemplo esa actitud y servir nosotros a los demás de igual manera. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 20, en el verso 26 y 28. Hablando siempre del tema del servicio. Dice que Jesús nos enseña que para ser mayor en el reino de Dios hay que ser un servidor. Mateo capítulo 20 en los versos 26 al 28. Amén. Mas entre vosotros no será así, dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice ahí? Servidor. Y es que déjeme decirle, hermano, que es bonito ser grande. Pero hay un requisito, dice la palabra de Dios, para poder ser mayor en el reino de Dios. ¿A cuánto le gustaría ser mayor en el reino de Dios? ¿Cuál es el requisito entonces? ¿Será vuestro servidor? Entonces el requisito es servir a los demás. Mire, sigamos leyendo lo que dice el verso 26. Y el que quiera, dice, ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miren qué hermoso, amado hermano. Servir a los demás entonces conlleva el poder humillarse, reconocer a los demás, el poder servir a los demás. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, estamos siendo los mayores en el reino de Dios. Amén. Es importante. Debemos de servir a Dios con ánimo voluntario, amado hermano. Prestos, dispuestos. Ánimo voluntario es sinónimo de disposición, de diligencia y de prontitud. Diga conmigo: ánimo voluntario. Dispuesto, con disposición, con prontitud. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 en el verso 11. Esta debe de ser mi actitud y la actitud de cada uno de nosotros en el servicio a Dios. Romanos capítulo 12 en el verso 11. Amén. ¿Lo tenemos? Lo leemos a la cuenta de 2. 1, 2. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos de estar entonces? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando hablamos de diligencia, hermano, es muy importante la diligencia para poder servir a Dios. ¿Por qué es importante la diligencia? Porque muchas veces Dios nos manda a hacer algo específico en un tiempo específico. Muchas veces Dios desea que hagamos algo en el momento que Él lo indica. Si Dios de repente le dice: hágame esto, o hermano, haga esto, y viene usted: lo voy a hacer mañana, y llega mañana y ya lo hizo otro. ¿Sabe? A veces es en el momento que hay que actuar. Hay que estar listos, preparados para servir a nuestro Dios. Amén. Listos. Dicen: lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos somos diligentes en esta mañana? Amén. Sirviendo al Señor. Dice la palabra que el diligente delante de los reyes estará. Miren qué hermoso. Ser diligente entonces en el servicio a Dios trae sus frutos y trae su recompensa. El servidor debe estar dispuesto a servir a Dios en todo tiempo. Diga conmigo: todo tiempo. En todo tiempo, hermano. Miren lo que le aconseja Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, en el verso 2. Hablando el apóstol Pablo, y le aconseja a él a su discípulo.
Según de Timoteo, capítulo 4, en el verso 2. Le dice a Timoteo, le dice, predica la palabra, le dice. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, le dice. Reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Amén. Pero la palabra ahí clave es a tiempo y fuera de tiempo. El siervo de Cristo debe estar preparado para servir a Dios en todo tiempo. Listo, preparado. ¿Sabe? Un soldado cuando va a la guerra y está en tiempo de guerra, aun cuando esté en el cuartel, él no puede quitarse su uniforme. Él tiene que estar preparado, tiene que tener su arma a su lado, tiene que dormir con las botas puestas incluso. Porque cualquier alarma de guerra, él solo se levanta, toma el fusil y sale a batallar. Pues de la misma manera así debe ser el Hijo de Dios. Debemos de estar listos, preparados para cualquier servicio que se necesite. Amén, porque nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. Somos la diferencia, amado hermano. En nuestra comunidad, en nuestro barrio, en la iglesia, en donde Dios nos ha puesto, ahí podemos servir a los demás. Ahí podemos ser luz. ¿Sabe? Mucha gente se ha convertido a Cristo Jesús simplemente por el servicio que un cristiano le ha podido dar. Simplemente por la actitud de servicio que ha tenido un cristiano. Entonces miren, el servicio también es una forma de ganar almas para Cristo. ¿Cuántos hemos tenido vecinos, familiares, amigos que tienen alguna necesidad? Necesitan de algo y nosotros venimos y voluntariamente le decimos, amigo, ¿en qué le puedo servir? ¿Cuál es su necesidad? Y esta persona entonces mira que en nosotros hay una diferencia, que en nosotros opera Cristo Jesús, que nosotros somos cristianos y hacemos la diferencia. Y ese servicio lo hace a él que esta persona llegue a creer en Jesús. El servicio, miren el poder del servicio. Entonces, amados, debemos estar dispuestos a servir en todo tiempo. Diga conmigo, yo estoy listo para servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Así como le aconsejó Pablo a Timoteo. Y por último, en esta mañana, amado hermano, hay recompensa y hay bendición cuando se sirve a Dios de todo corazón. Hay recompensa y hay bendición cuando se sirve a Dios de todo corazón. Le invito a que me acompañe en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, en el verso 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, en el verso 7. Hay recompensa cuando se sirve a Dios con todo el corazón. Y le voy a invitar que hagamos una dinámica, que usted se lo pueda leer a su compañero que tiene a la par. Tome su Biblia y se lo lee a su compañero. Se lo leemos a la cuenta de 2. Segunda de Crónicas 15, 7. ¿Lo tenemos? Amén. Le va a leer a la cuenta de 2. 1, 2. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para vuestra obra, amado hermano. Hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa en Cristo Jesús. Hay recompensa en Cristo Jesús. Mire, de repente usted podrá hacer una obra donde nadie lo mira. En algún grupo de crecimiento, en algún cerrito por ahí, en algún grupo de niños, y de repente tal vez nunca ha llegado algún líder. O de repente por X o Y circunstancia, nadie le ha venido a decir, hermano, lo hace bien. Pero déjeme decirle que Dios sí mira su obra. Que Dios no se queda con nada, amado hermano. Y Dios a su tiempo le va a retribuir, porque su palabra dice que hay recompensa para vuestra obra. Amén. Solamente de hacerlo con el corazón para Dios. La palabra de Dios dice, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Recuérdense, no hay servicio grande ni pequeño delante de Dios. Servicio es servicio. Sea pequeño, sea grande, sea limpiando una silla, sea sirviendo en una alabanza, sea compartiendo la palabra, enseñando la palabra. Cualquier actividad que usted haga en el reino de Dios es servicio para Dios. Por lo tal se debe hacer con excelencia. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22 en el verso 12. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 12. Nos dice la palabra de Dios, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno
según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, amado hermano, le animo a que usted siga sirviendo al Señor, continúe haciendo la obra de nuestro Dios, porque Él, cuando Él venga, le va a decir a usted y me va a decir a mí: buen siervo y fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso servir a nuestro Dios, amado hermano, y hay que hacerlo con todo el corazón. Como conclusión, en esta mañana debemos servir a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que es un privilegio y un honor servirle, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Le invito a que me acompañe en primera carta de Corintios, capítulo 15, en el verso 58. Usted que nos mira, que nos escucha por la radio y los que estamos aquí en el auditorio, déjeme decirle que hay recompensa para nuestra obra. Y mire quién lo dice, el apóstol Pablo, del que hemos venido hablando, del que nos ha venido enseñando a través de la Escritura lo que es el servicio. Él nos dice en primera carta de Corintios, capítulo 15, en el verso 58, dice: así que, hermanos, amados míos, estad, ¿cómo dice ahí? Firmes y ¿cómo? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes, creciendo y sirviendo en la obra de nuestro Dios. Con más ánimo, con más alegría, con gozo, con ímpetu, hay que servir a nuestro Dios. Él viene pronto, amado hermano. No sabemos, qué hermoso fuese que cuando nosotros estemos sirviendo a nuestro Dios, en esos momentos Cristo venga y el Señor nos aparezca y nos diga: buen siervo fiel, te encontré laborando para mí, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso hay que mantenerse firme y constante, creciendo en la obra de nuestro Dios. Amén. Es importante hacerlo así. La voy a invitar que ahí donde está, entonces, pueda cerrar sus ojos por un momento y podamos pensar y meditar en esta palabra respecto al servicio que cada uno de nosotros le podemos estar brindando a Dios. Que podamos analizar y podamos como autoexaminarnos, hacer un pequeño análisis de cómo estamos sirviendo a nuestro Dios. ¿Será con alegría de corazón? ¿Lo estaremos haciendo con todo nuestro amor? ¿Lo estaremos haciendo con toda la devoción que Él se merece? ¿Estaremos haciendo como para el Señor y no para los hombres? ¿O de repente lo estaremos haciendo como una necesidad o como una obligación porque alguien nos puso ahí? O porque tenemos que hacerlo porque no hay de otra, si no nadie lo hace. Déjeme decirle que esas motivaciones no son correctas. La motivación correcta es hacerlo por amor a Él, con gratitud, dándole lo mejor a nuestro Dios, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano, sabiendo que Él nos ha dado lo mejor de Él y nosotros ahora nos corresponde darle lo mejor a nuestro Dios. Ahí como está, le invito a que pueda orar y pueda decirle: Señor, de ahora en adelante, Padre, te quiero servir con todo mi corazón, Señor. Padre, te pido perdón si de una u otra manera te hemos servido de manera indolente, Señor. Si de una u otra manera, Dios, no te hemos servido con todo el amor, con toda la pasión, con toda la alegría, con todo el gozo, Señor, reconociendo que es un privilegio servirte, Padre. Perdónanos, Dios, si de una u otra manera, Señor, hemos hecho la obra, Señor, a nuestras fuerzas, de nuestras maneras, oh Dios. Te pido, Señor, que de ahora en adelante podamos hacerlo con pasión, que podamos servirte, Dios, con amor, con gratitud, reconociendo, Señor, oh Dios, que tú mereces la gloria, reconociendo, Señor, que es para ti lo que hacemos, oh Dios, sabiendo, Dios, que no es para ningún hombre que trabajamos, oh Dios, en la obra, sabiendo que fuiste tú quien nos llamó, Señor, fuiste tú quien nos escogió para que te sirviéramos, que fuiste tú, Señor, oh Dios, el que nos llamó y que nos puso para que estuviéramos ahí sirviéndote, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacerlo con amor, con pasión, que pueda haber en nosotros ese agradecimiento para servirte, que pueda haber en cada uno de nosotros esa gratitud, Dios, para poder entregarte lo mejor de nuestras vidas a ti, Señor. Que la palabra de Deuteronomio, Señor, oh Dios, pueda ser una realidad en nuestra vida, donde dice Dios que debemos de servirte con todo el corazón y con todo el alma, Padre. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia, Señor, para que podamos, Dios, permanecer firmes,
constantes en el servicio, Señor. Que nuestro servicio te agrade, Señor, oh Dios. Que podamos ser como esa mujer, Dios, que derramó el vaso de alabastro delante de ti, Señor. Padre, que así cada uno de nosotros, oh Dios, podamos derramar nuestro servicio delante de ti, Señor. Y que nuestro servicio pueda subir delante de tu presencia como un olor grato, Señor. Como un perfume a tus pies, oh Dios. Nuestro servicio a ti, Señor, oh Dios, te lo entregamos y te ponemos, oh Dios, nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a servirte de mejor manera. Ayúdanos, oh Dios, a poder menguar a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a crecer en el servicio a ti, Señor. Y que cada día, Dios, haya pasión, haya entrega de nosotros para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como está también, le voy a invitar a aquella persona que nos acompaña en esta mañana y que no conoce del Señor, de repente algún amigo que nos escucha por la radio también y que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Déjeme decirle que esta es la oportunidad para hacerlo. La primera cosa que se le da a Dios antes del servicio es el corazón. Dice la palabra: buscadme y viviréis, entregadme vuestro corazón y yo haré una nueva obra. Dios está dispuesto a poder cambiar su vida en esta mañana. Ahí donde usted me escucha, los que nos acompañan en este auditorio, le voy a invitar. Si usted no conoce a Cristo Jesús, esta es la oportunidad de poderlo hacer. Solamente voy a hacer una pequeña oración de fe. Usted solamente la repite conmigo y entrega su vida a Cristo Jesús y Dios hará una nueva obra en su vida. Si usted que nos escucha por la radio y nos mira por la televisión, le invito a que también haga con nosotros esta oración con fe y Dios va a salvar su vida en esta mañana. Repita conmigo ahí donde está. Señor Jesús, vengo delante de ti, reconozco que soy un pecador, que te necesito, que necesito de tu ayuda en mi vida. Señor, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Quiero ser un hijo tuyo, lavado con tu sangre, transformado para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Ahí como está con sus ojos cerrados, le voy a invitar, si usted nos hizo esta oración y nos escucha por la radio, que pueda llamar a los teléfonos 2237 5737 o al 2220 1840, que con gusto se le va a atender y se le va a dar el seguimiento para que usted pueda crecer en los caminos de nuestro Dios. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.